Si tú me avisas porque yo no lo veo. Ahí está. Recording in process. Estamos, ya partimos. ¿Ya partimos? Sí. Ya. Eh, Estoy súper, súper, súper contento de que volvamos a reencontrarnos en el podcast Darle una vuelta. Pasó un tiempo largo y también estuvimos complicados por la vuelta a la normalidad, pues. Entonces nuestros horarios se nos dispersaron, no coincidíamos en los tiempos, pero decidimos en algún minuto que esto teníamos que retomarlo y nos juntamos y tomamos la decisión de continuar con este nuevo tema que sería el neoliberalismo. ¿Ya? Después ahí les vamos a contar como un programa que tenemos esbozado para el futuro. Y recuerden que esto siempre ha sido una reunión de un grupo de amigos. Nosotros nos conocemos de la Universidad de Santiago. Y quiero mandarles los saludos a todos aquellos que nos ven de William Fuenzalía y de Claudio Giroux, que ahora no están presentes, pero que sí van a estar en los próximos capítulos, según ellos me han informado. Y tenemos un nuevo invitado que va a estar presente con nosotros, yo diría, y espero permanentemente, eh, Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, profesor? ¿Cómo le ha ido? Aquí estamos. Yo estoy feliz, feliz, feliz de que podamos retomar esto y retomar las conversaciones. Además que me retrotrae como al pasado, cuando esto empezó, cuando era un proyecto, una sola idea. Y me encanta el hecho de que podamos retomarla y continuar, a pesar de que ha transcurrido más tiempo del que hubiera deseado, ¿ah? Pero fue difícil el primer semestre para nosotros con el hecho de pasar de estar como en la casa, entre comillas, ya también para los estudiantes, ahora ya estar presencial. No sé cómo lo viste tú eso. Sí, a ver, eh, cuando tocó la pandemia, tuve un viaje frustrado a Europa. Tenía que seguir con el posgrado, con el doctorado. Y lo pasé, bueno, en casa, estudiando mucho, la verdad. También haciendo clases, estaba haciendo clases como asistente macro a los chiquillos de estudios internacionales. Eh, Leí mucho, trabajé, hice cursos online también de ese programa. Me formé más, en, sobre todo en investigación, en una oficina en Puente Alto. Eh, Ah, mira, qué interesante. y en San José de Maipo. Entonces tenía esos dos espacios. En Puente Alto era una oficina privada, tranquilito, sin problema. Y en San José de Maipo, donde yo me crié, también volvía y también seguía trabajando, un poco para escapar de la prisión panóptica, ¿cierto? Sí, Eh, panóptica. la, el COVID-19, porque Sí, realmente fue tétrico. En ciertos momentos fue, como no se sabía si esto se transfería, o sea, se, se contagiaba por la vía aérea, ¿cierto? O a través de los ojos, entonces había toda una histeria un colectiva. tema De y hecho, un miedo. recuerdo a una portada de Times que salía, el mundo salía cerrado, it's closed, decía. Era como, yo que siempre, imagínense, como con formación de internacionalista, era como, el mundo se está cerrando, ¿qué rayos? O sea, la economía se cerraba. ¿Qué pasa acá? Claro, entonces lo pasé muy, la verdad, bueno, de hecho se me pasó, ya han salido bastante, de hecho, esto de los podcasts, a propósito de esta actividad Sí, que tienen ya desde el año antepasado, ¿no? pasado. Sí, del año pasado. Hicimos Eh, 8 capítulos. Este los sería el noveno capítulo. interesante porque los podcasts también tomaron mucha fuerza. Ahí sale la Cosa Nostra, ¿cierto? Del colega mayor, eh, Darío Quiroga, ¿cierto? Sí, También el Comando Jungle, también, bueno, hasta Stefan Kramer, o sea, todos tenían su programa ahí de- de cualquier tema, básicamente. Entonces, eh, creo que era una buena forma de poder analizar esa nueva realidad, porque era lo que estaba pegando en ese entonces, ¿no? De estar encerrados, de no poder salir, estar aprisionados, y una válvula de escape era, claro, probablemente conversar, pero en mi caso, como le decía, fue de mucha reflexión.
de estudio, mucha ñoñería, películas, Star Wars, Ah, bueno, qué bueno. vi la serie de Obi-Wan, obviamente, ¿cierto? Muy, muy buena. Me puse al día con algunos libros también. Eh, Fui a la playa, o sea, igual digamos que fue un periodo bien complejo porque tuve que posponer ese viaje, pero fue enriquecedor. Eh, Fue muy impresionante, por lo menos. Mi Oca, experiencia. oca. Oye, Francisco, yo te quería contar cómo el origen, ¿ah? Cómo nació el podcast, pero así en 30 segundos. Eh, con William Fuenzalía tenemos una relación ahí a través de su elaboración de tesis de grado y nos dimos cuenta que, como estábamos solamente los dos, que cada vez que nos reuníamos conversábamos, o sea, ya iba más allá de la tesis. O sea, yo diría, conversamos horas y horas y horas sobre distintos tópicos y también tocábamos los tópicos de ustedes, que eran los internacionales. Sí, Y me preguntaba cosas, yo le preguntaba cosas a William, y repentinamente pasó el tiempo y un día le dije, oye, ¿por qué no grabamos las conversaciones? ¿Sabes qué? Están quedadas entre tú y yo nomás, po. Somos los únicos testigos de todo lo que hemos conversado. Y ahí empezó a surgir, ya, pues, pero entonces tenemos que elaborarnos, e igual hay un cierto como miedo escénico a la pantalla, no era llegar y hablar, y de repente un día de agosto, de septiembre, nos lanzamos con el tema de la guerra de Vietnam. Hagámoslo de Vietnam y partamos, ¿ya? Y partimos. Era un día de invierno, recuerdo, y empezamos a conversar los dos, no, sobre el tema. Y ahí después se nos unió Claudio, que a su vez pasó también a ser como un tesista, y se entusiasmó el tiro. Entonces ahí estuvimos los tres, ¿ya? Y así surgió de manera bastante, yo diría, improvisada y como una manera de mostrar a la sociedad el pensamiento aquí de dos o tres ciudadanos con referido a diferentes temas. Y abarcamos los temas de Vietnam, también hablamos sobre Mao, sobre la guerra de Corea, Afganistán, el dilema de Harry Truman, también tocamos el tema de Eichmann, y después un tópico sobre la guerra sobre la guerra de las galaxias, ya donde hablamos harto de ética ahí. Y sí, así que con esto vamos a continuar y espero que ellos se unan prontamente. No hoy día, obviamente, pero sí en el futuro. claro. Bueno, y después apareciste tú, po. Entonces, ahí sí es como la cuestión va tomando eh, nuevos rumbos, ¿ah? Y se va enrollando por nuevos caminos. Oye, y el tema que nos convoca hoy día, que es el neoliberalismo, ¿ya? Para que conversemos qué entendemos, qué no entendemos, qué cosas quizás, qué Mm. concepciones tenemos como erradas y qué prejuicios yo he podido ver también en los distintos espacios. Por ejemplo, hay algo que me ha llamado la atención, así como para lanzar aquí un tema como al aire, es que me he encontrado en los espacios públicos deliberativos con personas que niegan la existencia del neoliberalismo. ¿Ah? Y también lo he escuchado en partes como también profesionales, donde simplemente se dice que esto es como un invento y que no existe. ¿Ya? Entonces ahí tienes que empezar a elaborar argumentos en el fondo como para decir, oye, creo que eso es una posición bastante extrema. ¿Ya? Y lo otro, que aquí te tiro la segunda idea, es esta imagen que está acá. Esta imagen es una foto de Las Vegas. Entonces aquí también hay una pregunta que podríamos hacer, que no vamos a responder acá, pero sí la podemos tratar de elaborar. ¿Un país como Estados Unidos se puede definir como neoliberal? ¿O esta imagen, por ejemplo, de esta ciudad refleja más el consumismo de las sociedades capitalistas? Si tú te fijas, las luces, los automóviles, la carretera, los hoteles, ¿ah? Eso es Metro Goldwyn Mayer, lo que está ahí, MGM, MGM.
Y todo lo que tiene que ver acá con los juegos, con los casinos, obviamente, ¿no? Con la comida, con los espectáculos, con los shows. No es lo mismo considerar que una economía sea consumista o una sociedad de consumo, no necesariamente implica que sea neoliberal. No sé cómo lo ves tú. Porque ahí, y con esto termino para darte el pase, para que veas tu opinión, eh, la pregunta aquí es si esta foto corresponde que esté ahí o no. Esta foto refleja realmente de Las Vegas, que es el centro de lo que todos consideramos el espíritu del capitalismo, neoliberalismo, o es solo capitalismo que sería diferente a neoliberalismo en el sentido de que el capitalismo pensado como un liberalismo con cualquiera de sus matices, pero que no es necesariamente neoliberalismo. ¿Qué pensás tú? O sea, yo de partida, cuando me dicen neoliberal, primero está hablando de de nuevo liberalismo, ¿ya? Es decir, hay un liberalismo que lo antecede. Y por otro lado, por lo menos desde la historia económica se entiende el concepto de neoliberalismo que lo acuñó un economista alemán, de hecho, en 1938 creo, que era Alexander Rostow, que decía Sí, que, lo he escuchado, sí, que básicamente lo que decía él era un término que rescataba mucho del liberalismo clásico, ¿ya? Y hablaba de neo para contraponerse en términos históricos a un intervencionismo más fuerte del Estado, ¿ya? Por ese lado, ¿ya? Y en términos históricos, desde la historiografía, la historia económica, ¿cierto? La ciencia política, que ha permeado mucho este concepto, se le asocia a un momento específico claro, que tiene que ver con el año 70 en hacia adelante, los Chicago, que rescatan mucho de ideas clásicas, ¿cierto? Del liberalismo clásico, es decir, sociedades libres, sin intervención, rescatando mucho la idea de Smith, eh, tanto filosóficamente como políticamente y económicamente. En la política se entiende en los sistemas liberales, probablemente en democracia liberal, en el punto de vista económico, se refiere a conceptos como la libre competencia, la mano invisible, pero llevado, ¿cierto?, a áreas que anteriormente el liberalismo clásico no había tomado. Es decir, educación, es decir, eh, salud, es decir, áreas sensibles que incluso el mismo, pienso en el liberalismo clásico como Smith, Ricardo y otros no lo pensaron. Entonces, todo ese concepto como proyecto político tiene sus exponentes clásicos, ¿cierto? Inglaterra, Estados Unidos, Chile. Inglaterra, Margaret Thatcher, que desmantela el estado de bienestar, era el caso de eh, Ronald Reagan, Ronald Reagan en Estados Unidos, lo mismo en el que de las Reaganomics, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el caso de Chile con Pinochet, que fue básicamente la aplicación de estas reformas de shock, ¿cierto? De terapias de shock, bajo un contexto autoritario, ¿cierto? claro, Entonces, ¿por qué creo que tiene tanta importancia este concepto? Porque evidentemente rompe con, y retomando las ideas de Hayek y otros liberales clásicos, ¿cierto? Incluso de la escuela austríaca, toma mucho esta idea de la catalaxia, que creo que alguna vez lo conversamos, ¿cierto? En algún, sí, Catalaxia, el orden espontáneo, de que básicamente las sociedades se organizan mejor de manera espontánea, sin necesidad de planificación o necesidad de intervención. Eh, y eso lo que genera básicamente son cambios en los sistemas políticos, económicos, pero también en la sociedad. Yo creo que por eso estamos hablando de esto, ¿no? Como liberalismo, porque ya estamos hablando de que en términos de sistemas y subsistemas interactuando unos con otros, tenemos cambios, cambios precisamente en las filosofías de vida, cambios en los roles, por ejemplo, de las familias, cómo impactan las familias en los hogares, en el individuo, a nivel individual, a nivel colectivo, ¿cierto? A nivel político, ¿cierto? A nivel económico. Entonces, para mi punto de vista, el concepto neoliberal ya describe sociedades ya postindustriales, ya con una cuarta revolución industrial, algunos hablan de cuarta, quinta, ¿cierto? Y eso genera todo un debate de, bueno, entonces, si consideramos que estas sociedades neoliberales que terminan en, digamos,
en desregulación, en egoísmo, en competencia, en libre competencia, en el fondo del self-made man, que esto de hacerse a sí mismo, Sí, del sobrevivir, termina por generar sociedades fragmentadas, ¿cierto? También auges de populismo de derecha. O sea, yo creo que eso es como lo que nos convoca. Y claro, o sea, esta foto que veo acá, por ejemplo, la idea que se me viene a la cabeza, básicamente, probablemente también me recuerde a las fotos históricas de Estados Unidos, incluso antes de la Gran Depresión, el 29. Eh, un, Las Vegas, esas luces, ¿no? Esta forma tan pintoresca y espectacular que tiene el capitalismo principalmente norteamericano, se representa en esa foto, pero yo no lo llevaría al neoliberalismo, sino que más bien a un capitalismo más desarrollado. Yo me iría por ese concepto, por eso cuando habla de neoliberal, yo lo tomaría del punto de vista a nivel global con sus derivaciones, porque no necesariamente todos los sistemas capitalistas son neoliberales, exactamente. no Y de todos. ahí viene el matiz con respecto a estas fotos. O sea, no necesariamente por ver estas fotos donde están las luces, los hoteles, las tiendas, los automóviles, las carreteras, Claro. las pasarelas, necesariamente estamos hablando de neoliberalismo. Habría que ver cómo es el sistema económico, porque, por ejemplo, podría yo pensar, yo no conozco el sistema tributario norteamericano, pero podría imaginar, por ejemplo, que estos hoteles sí pagan altos porcentajes de impuestos, ¿ya? O que quizás las personas que van en esos autos también tienen un porcentaje de impuesto importante que ellos pagan, no sé, anualmente, por ejemplo, y que les permite a la sociedad norteamericana no tener un estado de bienestar. Yo entiendo que ellos no lo tienen, pero sí algo que es más elaborado que lo que nosotros tenemos como chilenos, ¿no? Yo diría que en ese sentido sí el Estado tiene un rol un poco más, eh, un rol más protagónico con respecto al cuidado de las diferentes clases o de los diferentes tipos de ciudadanos o de las diferentes minorías o diversidades o divergencias, ¿ah? Depende cómo tú las quieras mirar. Desde esa perspectiva yo podría decir que, claro, no necesariamente una sociedad consumista, independientemente si tú estás de acuerdo o no con una sociedad de consumo, o qué es lo que entiendes por una sociedad de consumo, no necesariamente es un sistema neoliberal. Es muy importante algo que nombraste ahí, que es la catalaxia, y me gustaría enfocar un poco en ese punto, porque la catalaxia, como yo la entiendo, ¿ah? Puedo estar equivocado, es para mí un dogma. Un dogma es una sentencia del lenguaje natural que se establece como verdadera sin que tenga referencia a la realidad empírica, sino que es simplemente se establece su verdad porque fue señalada por alguna divinidad o por alguna autoridad del pasado, por un rey, por un aristócrata, la divinidad ya lo señalé, o por una creencia ancestral de toda una comunidad. ¿Ya? Y la catalaxia precisamente es, a mi juicio, el dogma que tienen en ciertos sectores o ciertos conjuntos de economistas que entienden que existe un orden espontáneo en el mercado y que este de alguna u otra forma, a través de mecanismos misteriosos y desconocidos, siempre se regula y siempre es capaz de llegar a un equilibrio. ¿Mm? Me imagino que ellos lo entienden como un equilibrio entre la oferta y la demanda agregada, me imagino que es algo así, Sí, pero o un equilibrio entre la oferta y la demanda en los pequeños mercados, ¿no? Pero que siempre esto ocurre eh, de manera independiente, de manera espontánea, como si fuera un fenómeno natural o de la naturaleza. Es decir, así como el Sol gira, ¿no es cierto? Perdón, la Tierra gira en torno al Sol, o la Luna gira en torno a la Tierra, el mercado se regula solo. Es decir, intentan mostrar de que esto es un fenómeno dado y que es un fenómeno natural. Y creo que ahí hay un punto importante porque tenemos que hacernos la pregunta muy profunda si el Sol, las piedras, la Luna, la Tierra, que giran, por ejemplo, ciertas órbitas y que nosotros podemos observar a través de un método empírico,
son entidades que tienen una esencia parecida, en este caso, a los mercados y a su espontánea manifestación de equilibrio. Yo, desde mi punto de vista personal, por lo menos, como lo he podido pensar, porque es un tema que igual me ha dado mucha vuelta, bastante, en el hecho de intervención, no intervención, existe una realidad fáctica que no se puede cambiar, se pueden describir los fenómenos sociales como cosas, ahí me igual un poco incluso a los sociólogos clásicos, ¿no? Que dicen estudiar los hechos sociales como si fuera, Durkheim, claro, por ejemplo, estudiar esto de las sociedades como si lo pudiéramos poner en tubos de ensayo y hacer experimentos y mover variables y experimentar. Yo por lo menos entiendo que ese concepto de la catalaxia, entiendo que lo desarrolló Hayek, o Nozick, ¿no? entiendo que sí, sí. No, no, sí, no, Hayek. Hayek, Friedrich von Sí, Hayek, que nos hagan un fact-check. ¿Ah? claro, Que nos esté viendo que nos haga un fact-check. pero básicamente el concepto de catalaxia recoge en un punto específico de la historia y tiene que ver mucho también con el siglo XX. Por eso a mí me gusta, bueno, tengo formación de historia muy fuerte, un bachiller en historia antes de terminar los estudios internacionales, y ahora pasé a la ciencia política. Lo interesante es que hay evidencia y fuentes que pueden ayudarnos a entender qué fue lo que pasó, o por qué tuvo tanta fuerza, por qué las ideas filosóficas, como decía, tengo entendido que Keynes lo dijo, que finalmente siempre hay un economista, un filósofo o un pensador detrás de quien toma las decisiones, el hombre que se cree práctico de toda influencia de teoría es falso, simplemente No, siempre hay un loco sí, filósofo, pensador atrás, que, que estuvo antes que nosotros. pero que influye a quienes toman decisiones muchas veces. Y estoy pensando en la Oye, y política y la ahí, economía. incluso yo he sido extremo en esa posición. ¿Ah? A veces me he preguntado a mí mismo si yo he elaborado alguna idea propia alguna vez en mi vida. Prácticamente yo podría decir que todo lo que sé ha No, sido elaborado por otros, no claro, por mí. Lo mío ha sido quizás resolver algún problema minúsculo en no, un problema matemático que ya ni siquiera recuerdo hace de no sé cuántos años atrás, pero no sé cuáles son mis ideas. Lo que yo agradezco es que al estar, como lo decía Newton, ¿no? Al estar parado en los hombros de gigantes, he podido observar más arriba, más allá que incluso los propios gigantes, porque quizás dentro de ese gigante está en los hombros de otra persona, y yo estoy como arriba, quizás no soy el más ingenioso ni el más creativo, pero como estoy arriba en la cúspide, ya puedo mirar el entorno a más altura que lo hicieron los propios creadores de las ideas. Y quizás eso nos pasa a muchos de nosotros. claro. Entonces, yo creo que en este caso, esta idea del orden espontáneo nace también como, en el fondo, una sociedad probablemente occidental del siglo XX en crisis, ¿no? ¿Se entiende? Tanto en términos de los metarrelatos, en tanto también las experiencias probablemente de los totalitarismos, la experiencia de los socialismos reales también. Es importante comprender eso, porque de hecho el mismo Hayek en Sí. juventud era un socialista, estatista, en, en un sector de Mm, Europa. Él tuvo en su momento un pensamiento mucho más intervencionista, pero que con el tiempo él habla, de hecho, un poco yendo a Hayek, esto de que poco a poco las sociedades, a más intervención, hay un camino sin retorno hacia un totalitarismo, básicamente. Hay como un miedo, hay un miedo ahí a un trauma, de algo que es cierto, que he tenido la suerte de conocer en persona, ver qué pasó en esas sociedades que se intentaron construir desde arriba, ¿no? Un paraíso sí, desde arriba, y un Estado, ¿cierto? Un Estado partido que iba a generar bienestar para todos, ¿no? Un paraíso en la tierra, que era el socialismo, que sí, evidentemente fracasó en la práctica, en su praxis, pero que tuvo alguna expresión en su fracaso económico, es decir, si había un Estado que el qué, el cómo, para qué producir, sin la información, de hecho, bueno, en este libro del libro de la economía, ¿cierto? Y otros lo explica de manera eh, muy pedagógica, en el fondo es la información. No tiene toda la información para tomar las decisiones, entonces el concepto de Ah, es que esa es la postura, claro, típica de la escuela austriaca. que dicen, imposible que tenga la Sí, información de los sí, mejores tomadores de decisiones son los individuos, son las personas como tal. De hecho,
es interesante porque esta idea es súper fuerte en un país como Chile, muy fuerte. Sí, eso lo vamos a discutir. En el Oye, fondo, y recuerda que vamos a hacer quizás, bueno, depende cómo nos vaya, quizás otro capítulo de neoliberalismo y después vamos a tocar el socialismo. Y ahí en el socialismo creo que todo eso que has señalado va a ser muy importante de retomarlo. claro, en ¿Mm? el fondo, es que por ahí va el concepto, y este concepto toma Sí, mucha fuerza y pero mira, yo te hablaba de algo más simple aún. ¿No te suena el término de la catalaxia, sinónimo de la mano invisible de Adam Smith? sí, sí, de hecho sí, eso iba a decir, sí, es un rescate, de hecho aún mayor, porque en el fondo dejar las cosas tal por estar, no las intervengas porque el hecho de intervenir ya generas un costo asociado, un costo social, le dice el economista, ¿no? Sí, Eh, una distorsión en el equilibrio, en el libre juego de la oferta y la demanda, o en el libre juego de las personas, que en el fondo claro. ellos saben, ellos entienden su realidad, y ellos son los mejores tomar esto. Pero el gran problema que tiene esa idea es que hay un tema que se llama información, calidad de la información, y que no se puede entender que todos tengan las posibilidades cognitivas, intelectuales, racionales, para tomar decisiones, o también existe el tema de que los intereses también son, no necesariamente son medibles, o sea, no se pueden homogeneizar. Hay seres muy diversos interactuando en esto llamado sociedad. En Entonces, este mundo, claro, claro. ahí está el problema. Y eso es bien totalizante. De hecho, algunos autores, o sea, algunos pensadores y autores dicen que probablemente esto nos acerca un poco a la sociedad que tanto describía Orwell, que curiosamente era una crítica a los totalitarismos, tanto soviético en su versión, ¿cierto? O Sí, nacionalsocialista. Entonces, paradojas de la vida, pues es un péndulo esto, es una cosa que va. sí, sí. No, es súper interesante eso que estás señalando. Pero fíjate una cosa con respecto, voy a seguir por la idea de la mano invisible, a catalaxia, mano invisible. ¿Y por qué Adam Smith creerá realmente que hay una mano invisible? ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Ah? Entonces, de alguna u otra forma, cree que existe una relación intrínseca, como yo entiendo el problema, entre las personas que ofrecen productos y aquellas que compran productos. Ah, sí, sí, ¿Ya? Entonces cada uno va a saber cuánto vender y cada uno dependiendo de la demanda que ellos tienen. Adam Smith estaba muy centrado en la oferta, eh, según recuerdo, ¿ah? O la escuela más, para no hablar solo de Adam Smith. Entonces, por ejemplo, si yo vendo, no sé, pues, pan y vendo al día, no sé, pues 100 panes y me doy cuenta que esos 100 panes los estoy vendiendo a las 10 de la mañana, ya no me queda ninguno, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Yo como vendedor en este caso, que trato de maximizar mis beneficios, lo que voy a hacer es intentar subir el precio, ¿ya? Porque lo que está ocurriendo es que la gente se lo está llevando muy barato. Pero supongamos que le sube el precio 5 veces más. Entonces lo que puede ocurrir es que 5 o 10 veces más. Lo que puede ocurrir es que ahora a las 10 de la noche, antes los vendía a las 10 de la mañana, ahora puede que me ocurra que a las 10 de la noche me quede con, no sé, pues, si vendía 100 panes me quede con 80 panes. La gente no me lo está comprando porque están muy caros y están yendo a comprar a la panadería al frente o a las de la competencia. Entonces yo como productor se supone que calibro más o menos cuánto es la cantidad de panes que yo debo hacer para venderlos durante el día. Y eso sería ese precio que me va a permitir tener esa experiencia de hacer el pan y venderlo durante el día, es lo que me va a decir, este es como el precio, ahora que está de moda, el precio justo, Ah, ¿no? claro, sí. Lo que pasa es El que precio justo. Pero tú, ahora, solamente un matiz, un matiz. ¿Y por qué Adam Smith insiste en esa idea de la mano invisible? Porque cree que el hecho de que el panadero actúe bajo su propio interés, porque el interés del panadero es alimentar a la población o ganar dinero. ganar el dinero. Esto, claro, entre comillas, pensémoslo así, ¿ah? Eh, para Adam Smith es ganar dinero, pero para ganar dinero alimenta a la población. Entonces Adam Smith sostiene, o hablemos de la escuela clásica, o de la escuela, incluso las podemos mezclar, clásica, neoclásica, esto no es neoclásico, pero
pongámoslos todos como en un saco, ya para simplificar todo el problema y poder explicarlo de mejor forma. En el fondo, lo que permite aquí esta situación es que el panadero, al pensar en su propio interés y en ganar dinero, lo que hace como colateralmente o lo mira como una externalidad es alimentar a la población con pan. O sea, alimentar a la población con pan sería una externalidad del egoísmo del panadero. Sí, sí, claro, estamos de acuerdo. Sí, eso es lo que dice Y, explícitamente. es lo que dicen, y hay otros pensadores de esa época. Hay una fábula que, no sé si la has leído alguna vez, la fábula de las abejas, No. de Mendeville, que es un pensador holandés también, que es anterior a Adam Smith. ¿Ya? Hay todos unos temas que son muy interesantes, pero la pregunta que él señala es que entonces lo que está moviendo a la sociedad es el egoísmo del panadero. Entonces es súper fuerte, Francisco, porque eso está implicando en el fondo una posición ética. La está fijando desde aquella época. Y eso es lo que va a determinar la mirada que tienen economistas hasta el día de hoy. O sea, ¿Ah? Smith, de hecho, era un filósofo moralista, no era un economista en términos como lo entendemos hoy en día, Exacto, y un filósofo exacto. donde la moral, de hecho, su vida está muy marcada por la moral, el deber ser. Entonces, ahí qué es lo que está pasando con la mano invisible. La mano invisible se está moviendo en cierto sentido, favoreciendo a la sociedad, pero es porque hay un señor egoísta que quiere ganar dinero. Si no está la ambición de ese señor por el dinero, no hay alimento para la sociedad. Bueno, por eso después nace la lectura de Marx y otros, ¿cierto? Que siguiendo la línea neoclásica, el más neoclásico de estos dicen que es Marx, ¿no? Porque Marx después toma Sí. crea la teoría del valor, ¿cierto? El Das Kapital y todo el, la parte del rollo político que tuvo. Y lo interesante es por qué llegamos al neoliberalismo. Porque, Profundiza las ideas de Smith. Se puede pensar que Marx es en el fondo, un seguidor de Smith, aunque continuador, suene paradójico y hay gente que no lo entienda. Yo sí, creo que sí, eso tiene mucho sentido. continuador, Marx como continuador de la doctrina de Smith. porque de hecho habla de la mercancía, de la fetichización de la mercancía, después se refiere, bueno, todas las etapas que tuvo, el Marx joven, el Marx después, o sea, el más viejo, ¿cierto? El más maduro. Eh, lo interesante es por qué llegamos a esto, porque el marxismo lo que pudo, lo que generó fue que a la escuela clásica y a la neoclásica le genera toda esta crítica que después llega al keynesianismo como una respuesta, básicamente, y eso lo dice Hausmann, un historiador, ¿ya? Dice, básicamente, lo que hace Keynes es rescatar al capitalismo bajo la idea de la economía mixta, es decir, sí, intervención sí está bien, pero con capitalismo, o sea, para convivir, ¿no? Pero eso después entra en crisis, por eso en los 70, en las ideas neoliberales, se rescata las ideas de la escuela austríaca, de los Chicago Boys, ¿cierto? Que son amigos muy, parece que muy conocidos acá en Chile, Muy conocido, sí. muy amigos de la Universidad del Desarrollo, parece, creo, parece que hay uno ahí dando clases, parece. Entonces, eso en el fondo era el rescate del liberalismo que había sido criticado tanto por el marxismo, ¿cierto? Que ya tenía había un socialismo real, había un sistema que funcionaba, era un segundo mundo, le decía en ese entonces. Lo- Claro. entonces, lo que hace es rescatar eso que estamos conversando, la mano invisible, ¿cierto? Tomar el concepto de catalaxia, por eso es neo, porque es nuevo, porque se extiende más allá, aún más allá de los clásicos y neoclásicos. O sea, en el fondo eso. Exactamente. Ahora, la salud y la educación también se puede transar en el mercado como una mercancía. ¿Por qué Es no? que eso yo creo ¿Por que es qué un no? problema ¿Por qué no? conceptual que podríamos definir, sí. Yo la otra vez leí un reporte del diario El Mercurio de los años 80, donde los ideólogos del régimen de la dictadura señalaban que la educación es un bien de consumo, Lo dejo después Piñera concepto hace que, poco. que defendió después Sebastián Piñera y que yo creo que es el concepto que tienen en mucha gente que adhiere a esas ideas, ¿no? Mm. Que la educación es un bien de consumo. Entonces ahí es donde yo creo que se ve reflejado parte del neoliberalismo, ¿no? Es decir, esta catalaxia o este orden espontáneo del mercado o esta mano invisible también funciona en la educación, porque Claro, así como el panadero, dado su egoísmo, alimenta
al pueblo, en los términos de Smith. En este caso, el mercader de la educación, dado su egoísmo, a su vez, entrega educación a las personas que lo necesitan en la comunidad que accede a ella, ¿no? Ahora, Pero en el fondo lo que está ocurriendo ahí es sí, algo que para mí es súper duro conceptualmente, porque lo que pasa es que hay una venta de educación y una compra de educación. Es decir, estamos comprando un producto, un artículo, y ahí es donde el concepto es súper difícil, súper duro, porque la educación se ha convertido en una mercancía, omitiendo un aspecto muy importante, que la educación es un derecho. Entonces, mi derecho como ciudadano de tener una educación en estos instantes pudo, y eso pasó en Chile, ahora un poco menos, ¿ah? No es como antes, pero hace una década atrás, claramente estaba en manos de personas que compraban y vendían educación, como comprar y vender manzana o tomate. porque en el fondo ahí hubo un enfoque, por lo menos hablando específicamente de la educación, en aumento y de cobertura de oferta. Y esa en el fondo es lo que los defensores de este neoliberalismo en la educación le dio sostén, por lo menos financiero y político, porque esto también se decía en el Congreso, se legislaba y se aplicaba, ¿cierto? Con ideas económicas, con recetas. Y ojo, lo de Chile es un caso bien extremo, pensando que fue el primero en el mundo sin oposición, pero es una tendencia mundial, con todas sus derivaciones. Pero en el caso de Chile, lo interesante es que generó la idea de aumentar la cobertura. Si nosotros aumentamos la oferta, a mayor disponibilidad de oferta, más cobertura implica más eficiencia implica entonces que en ese sentido es mejor esa idea neoliberal porque le da a la gente lo que está pidiendo, básicamente, que es un título universitario, por ejemplo, una educación particular subvencionada. Eh, entonces, claro, ahí se genera un problema bien complejo que también se puede estudiar pensando que no es así en todas las partes del mundo. O sea, es cosa de ver el país vecino, Argentina. ¿Tiene diferencia en su sistema educativo? Lo tiene. Vámonos a Estados Unidos. Michael Moore y otros han hecho sendos documentales, ¿cierto? De Sí. 2000, de los 90 también. Y en el caso europeo, ellos también, ojo, también lo tienen, pero con sus derivaciones. Ellos, por ejemplo, en el sistema, creo que lo conversamos una vez, en las universidades, este sistema Boloña responde básicamente a un sistema tradicional universitario que se adapta a las condiciones de mercado globales que ya son o han sido dominantes por lo menos hasta el 2008 mismo. Ahí también Chang y otros autores, Sí, Blanchard también sí, que es muy interesante. Entonces, sí. es un proceso global que claramente ha generado, incluso hablando del neoliberalismo, se dice liberal. Sin embargo, se acerca muchas veces a posturas más conservadoras y a aplicación de recetas más conservadoras. O sea, no es menor que en el caso de las posiciones neoliberales más extremas y reaccionarias, también tienen una valoración en el sistema, hablemos de ciencia política ahora, o de la economía, o sea, del sistema político, de un desprecio de la democracia en su versión más libre. Eso es lo que podemos ver con la otra lámina. Claro, entonces Claro, lo que continúa. puede A ver, ocurrir también. déjame Ellos dicen, no, aquí, lo político no ahí. es tan importante. Más importante parece en el fondo que las cosas estén como están. O sea, y si hay una amenaza al sistema imperante, a las relaciones de poder, entonces hay que reprimir. Eso pasó también en otros países. Entonces, es un, Oye, ese punto, mira, es súper interesante y hay como para anclar algunas ideas, ¿ah? Para que repitamos como la idea fuerza. Entonces hemos dicho que el neoliberalismo de alguna manera está relacionado con este término de la catalaxia, ¿no? sí, Y en mi postura, y parece que también tú la compartes, con la mano invisible de Adam Smith, y de alguna otra manera entonces con el egoísmo del ser humano y con la ambición que tiene por ganar dinero, ¿ya? Que no la estamos criticando en este instante si es bueno o malo, simplemente estamos diciendo que junto a Adam Smith, que dada esa condición de la naturaleza humana, al parecer, desde la visión de él, esto cumple con que ese egoísmo permite entregar bienes y servicios que son necesarios para la comunidad
entiendo que Adam Smith lo pensaba en alfileres, es súper famoso el caso Sí, de los claro. alfileres, o panaderías, o pescado, cosas así, o carpintería, pero que después en la sociedad, por ejemplo, como la chilena, se extrapoló a áreas que son sumamente delicadas, como la educación, donde el neoliberalismo provocó segregación, es decir, provocó que las personas obtuvieran resultados de su sistema educativo o de su proceso educativo que fuera función del dinero que tiene la familia y no necesariamente del valor agregado que entregaban las instituciones educativas. ¿Ya? Se Claro, transformó, eso es lo que provocó segregación. Y por otro lado, también hay otros elementos que podríamos definir como la salud, como la prevención, que en claro. Chile claramente fueron mercantilizados, es decir, entregadas a las manos de mercaderes que piensan, por ejemplo, en términos solamente de compra y venta y de utilidades. Y se transforman ciertos derechos como la salud, que lo puedo decir crudamente, o sea, yo compro y vendo salud, así como yo voy a la feria y comparo los tomates, unos más Pero, grandes, unos más rojos, unos más bonitos, sí, yo lo que hago es comparar planes de salud, esta clínica sí, esta clínica no. ¿Ya? Ahí es donde se ve reflejado el sistema neoliberal. por ejemplo, en el caso de Chile es interesante porque hay senda literatura al respecto. De hecho, ahí está French Davis, que de hecho, siendo un ex Chicago Boy, también relata él cómo se fue dando el proceso de neoliberalización en Chile por fase. Que implica, primero, eh, la bancarización, eh, las tarjetas de crédito, ahí está, ¿cierto? El expresidente Piñera trajo las tarjetas de crédito, está privatizar las operaciones financieras, el plan laboral, eso después se va a los temas laborales, Exacto. ¿cierto? Y ahí está nuestro amigo Pepe Todo Piñera, se refleja, sí, el Mercedes-Benz, ¿cierto? Y de la capitalización individual. Ya después estamos hablando de temas ya mucho más sensibles como la jubilación, es decir, la previsión, claro. sistema previsional, que en el fondo la idea es, bueno, usted va a ahorrar, o sea, los ahorros que usted tenga y la previsión que usted tenga depende de su ahorro individual, de que usted trabajando, ¿cierto? Ojo, no hablaron nada de mercado laboral, no hablaron nada del sistema de outsourcing, no hablaron de las bolitas, No. simplemente usted es responsable de su propio... Y omiten que el administrador tiene utilidades millonarias año a año es que claro, en el y fondo que gastan en lo que ellos quieren. es que el tema es la rentabilización, es renta mejor. Por ende, la promesa era, si usted de tal edad a tal edad trabaja de manera ininterrumpida, sin considerar nuevamente las lagunas laborales, el desempleo, que es la informalidad, que son temas que están ahí, siempre han estado, y a usted se le va a prometer un promedio de 650.000 pesos o una rentabilización del 200%, si están ahí en el mercurio de la época. Entonces, eso ya se expande hacia el sistema laboral, a la reforma del sistema de pensiones, a las relaciones. Y aquí quiero seguir, porque esto lo viví como ciudadano chileno, hijo de los 90, yo nací en el 88, por ende recuerdo perfectamente los años 90, cuando estaban los shopping, que decía en esa época, no Sí, los shopping look. los shopping. Y, eh, y una de las cosas que recuerdo era la tarjeta de crédito, el consumo, la Navidad, ¿no? Había una venanza económica, efectivamente, en términos de consumo, porque, bueno, tuve la suerte también de ser bueno, hijo de profesional, ¿ya? Entonces eso, en esa época, en Puente Alto, de ahí yo vengo, era como, perfecto, o sea, su padre es profesional, Universidad de Chile, entonces tenía un buen pasar, y claro, vi esa época de mucho consumo, de mucho trabajo, y que poco a poco, ¿cierto? Esto de la creditización fue primero desde las clases altas, recuerdo perfectamente, el Malto Las Condes, después el shopping del 14, ¿no? Era el shopping, ¿cierto? Era el encuentro de la clase media, ya lo vieron otros sociólogos como Mulián y otros, el consumo me consume, la catedral del consumo, Sí, y después yo me voy incluso ahora, estamos viendo incluso la creditización y la bancarización de sectores populares. Y ahí cuando estamos hablando que esto llamado neoliberalismo como proceso largo, como un proceso social, está cumpliendo su cometido, pero de manera cada vez más expandida. Entonces, ahora,
ya no es solamente la economía, ahora es la política, es decir, también la política como eh, el arte de negociar o de la polis. Ahora, después nos encontramos con corrupción. Caso Sukimisaco, caso Penta, porque en el fondo los partidos también, los antiguos partidos políticos están buscando también el billete, como dicen, buscan el dinero, afectan Y, eso, afectan la educación, en el plan laboral, en la bancarización, y ya esta cosa, estamos hablando de una sociedad claro, neoliberal, y eso se percibe una vez que uno se da cuenta que no todos los países son iguales. Eso es interesante como internacionalista. O sea, no todos son sí, iguales. Hay mira, y variación. no todos son iguales y no todos están en las mismas etapas de desarrollo. Así es. Eso es Si eso es súper. lo que esas son las grandes lecciones, o sea, no es lo mismo la receta, si hablamos de que la economía es una receta para un país africano que está sumido en la pobreza y en la igualdad de la pobreza, Claro. que lo que podría ser la receta para un país que esté mucho más industrializado, por ejemplo, que esté industrializado y que tiene altos índices de desigualdad. O lo que ocurre en Chile, que es un país que no está industrializado, que depende del mercado del libre cambista, ¿no? Del comercio exterior y que además tiene una desigualdad que es brutal y una de las más altas del mundo, como ya lo hemos visto en múltiples veces, ¿no? No vamos a entrar de nuevo todas las cifras y todos los detalles. Son Pero periodos. lo dice Gini, lo dice De Palma y lo dice la distribución del ingreso del 1% más rico, el 10% más rico, el 50% más pobre, tanto de ingresos como de riqueza. Que ahí, y también la pobreza que existe en Chile, que es simplemente solventada por la gran eficiencia que tiene el Estado. Entonces, ahí tenemos un problema que es grave, porque nos damos cuenta que si bien Chile tiene alrededor de el 60% o más, o alrededor del 60% del PIB, depende del consumo, hay que ver quiénes son los que logran consumir. Ya parece que consumen algunos más que otros. Pero esto Y del ese es el acceso, problema. pero el acceso al crédito como proceso también genera esta ilusión de libertad, ¿no? De poder, de que en el Sí, fondo yo soy libre porque puedo acceder a endeudarme. Y eso es que también ahí es otro proceso. cuando ves los índices de riqueza, cómo es la riqueza de los chilenos, te das cuenta, ¿te acuerdas que la otra vez lo vimos? Que el 50% más pobre, eh, también aquí tienen que hacer un chequeo por la cifra, pero debe alrededor de $1.000 mensuales, Mira, de hecho, yo te quería citar, desde el punto de vista de la riqueza. mira, hay una disciplina, una disciplina, hay un crossover, por decirlo de manera, de miradas que se llama la sociología económica, que es interesante porque hay que analizar la economía desde la sociología. Y una de las cosas que estudia, de hecho, tiene amplio desarrollo acá en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, creo que en Alemania, sí, en Alemania también, que en el fondo es, bueno, a ver, estudiemos el efecto que tiene el valor del dinero en los hogares. Primero, en los individuos y después en los hogares. Y uno se da cuenta que Mm, también hay componentes morales, ¿ya? Hay componentes, eh, claro, que forman posturas morales, éticas, y que generan relaciones de poder también, ya viendo un poco más a la sociología, porque yo creo que el, 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 el tema del dato que captura mediciones, ¿cierto? Bien, en espacios temporales específicos, pero lo interesante de esta disciplina es que utilizando otras aproximaciones, demuestra que el valor del dinero que genera en los hogares es un tema ya eh, que genera, entre otras cosas, por ejemplo, la idea del buen pagador, la idea de la persona que le da ah, plata a todo el mundo, la idea de, por ejemplo, que ya probablemente en un par de años más, o quizás ya es la realidad, estamos hablando que en sectores populares ya tenemos el Banco Estado, por ejemplo, ¿cierto? sí. ¿Cómo se llama? Su plástico, que genera esta ilusión de no sabes cuánto estás gastando, no sabes cuánto tal saldo tienes, vas y compras. Genera una No, sensación y en eso caemos todos, todos, todos. Si la a eso tarjeta voy. de crédito es sumamente fácil coparla. Así Si es. esa es una cuestión, una pesadilla eterna que todos vivimos. Entonces Está la tentación. ya no se guarda la platita bajo el colchón como se hacía antiguamente, No, se pierden esos valores. Entonces, sí.
el neoliberalismo digamos, como idea, como proyecto, lo que estoy viendo es que, si bien está en distintas fases, es una corriente que avanza, que va avanzando y que va Sí, abarcando otras áreas que antiguamente probablemente no las abarcaba. O sea, eh, puede dividir familias, puede unir familias, puede influir en la decisión de las personas, en la interacción, en esta catalaxia que dicen ciertos sí, los liberales. Entonces, exactamente. Mira, acá hagamos un resumen, ¿ah? Corrígeme aquí si estás en desacuerdo con alguna de las ideas que voy a expresar. Entonces podríamos hablar que una idea central del neoliberalismo es la catalaxia, ¿ya? Que según mi punto de vista tiene raíces en la mano invisible de Adam Smith, que a su vez pensaba que el panadero otorga un beneficio a la sociedad, dado su naturaleza como ser humano, que tiene como esencia el egoísmo, ¿ya? Y el deseo de ganar dinero. Y por otro lado, podríamos pensar acá, respecto al título Democracia y Religión, que posiblemente hay muchos defensores del sistema neoliberalismo de la catalaxia que cuando tienen que optar entre catalaxia y democracia, optan por la catalaxia. Es decir, sostienen que la democracia tiene sentido siempre y cuando permita el surgimiento y la expresión natural de la catalaxia. sí, Si de alguna u otra forma la democracia ahoga la catalaxia, ¿sabes lo que hacemos? Sacamos la democracia nomás. Po. Quizás es mejor un régimen autoritario o dictadura, porque ellos prefieren, los defensores de estos sistemas, una dictadura con libre mercado, ¿no? Frente a una democracia que tuvieran que escoger, sí, que está pensando ¿no? con un estado de bienestar o una socialdemocracia. No estoy, se pierden ahí. estoy La pensando, por dictadura ejemplo, con catalaxia siempre va a superar para ellos la democracia con estado de bienestar. Y obviamente también, y ahí surge una última relación para relacionarlo con la religión, y quiénes son aquellas capas sociales que precisamente sostienen que debe haber una catalaxia, un libre mercado, una expresión espontánea de esto que ellos estiman que es un fenómeno de la naturaleza, y que están a muchas veces de acuerdo y que tienen simpatía y hacen muchos guiños a las dictaduras de a las dictaduras militares, son personas que también tienen una ideología muy marcada por las religiones católicas y muchas veces conservadoras. ¿Mm? A su vez, ahí estás como viendo el perfil de este sujeto. Es muy conservador en lo valórico, muy anclado a ciertas estructuras de la iglesia, estructuras más antiguas, ¿no? Es como yo veo el asunto. Duda entre democracia y dictadura, prefiere la democracia, o eso es lo que dice, pero todos sabemos que su interior también aprecia la dictadura, ¿ya? Y que si tiene que optar entre democracia o dictadura frente a la crisis de la catalaxia, siempre va a optar por salvar la catalaxia frente a cualquiera de estas tres variables. Entonces ahí tenemos como un perfil de este sujeto que siente que esto es lo que debe ocurrir en la sociedad, ya, que debe transformarse en una sociedad donde el mercado se exprese. Y aquí entramos en el otro concepto que no sé si lo vamos a alcanzar a tocar ahora, si no lo tocamos en la próxima oportunidad, con la libertad, ¿ya? Porque aquí, para que todo esto funcione, ellos ocupan el concepto de libertad. Pero ahí también nosotros podríamos empezar a hablar de qué tipo de libertad y nosotros podemos hablar de por lo menos cuatro tipos diferentes de libertad. Una cosa muy diferente es la libertad entendida como la libertad de comprar y vender, que por ejemplo la libertad de tomar decisiones éticas o la libertad negativa, o la libertad negativa que es positiva o negativa, perdón, como la expresan algunos filósofos, ¿no? libertad de libertad para, dice también. Exacto. Eso La está, libertad, por ejemplo, de crear tu proyecto de vida. Por ejemplo, una persona que vive, que es pobre, hablemos de pobre, no de vulnerable, hay gente pobre que existe en este país, ¿realmente tiene la libertad de escoger el colegio para sus hijos? ¿Realmente tiene la libertad de escoger la clínica para atenderse en la salud? ¿Qué libertad tiene? lo que pasa No es que tiene ninguna libertad, pues. mm, Si no tienen libertad, porque ellos no pueden escoger. ahora, Entonces, ahí el concepto está como
está como distorsionado, ¿no? Porque ellos hablan de la libertad, pero es una libertad simplemente para comprar y vender en un mercado, Para para mí, comprar y vender tomates, para que yo para, tenga la libertad de ofrecer los tomates y para que yo pueda ir y querer, si quiero tomates, comprar los tomates. Pero para es mí, una simplificación brutal de la realidad. para mi punto de vista, el concepto de libertad es un tipo ideal. No es algo que exista previamente, o sea, es algo que se prescribe. Y liberalismo como filosofía también lo tiene de esa manera. Por ejemplo, en la política pasa exactamente lo mismo. En el fondo existe esta disyuntiva, ¿no? Libertad versus, no sé, autoritarismo, totalitarismo, etcétera, etcétera, pero yo creo que ahí no vamos a terminar nunca ese concepto, pero básicamente es un tipo ideal, es un ideal al cual queremos llegar, es un concepto que se puede aproximar de alguna u otra manera y se puede, no sé si medir, pero valorar. Sin embargo, insisto que es un concepto ideal, es una idea, no es algo que se perciba, que se pueda probar, por decirlo empíricamente, con los sentidos, creo yo. Y ahí tenemos quizás otro tema. ¿Qué? Ahí da para mucho, porque, por ejemplo, si tú eres en una cárcel, eres libre de alguna manera, eres libre de espíritu, la libertad se mide por la capacidad de tu libertad de pensamiento. Por ejemplo, ¿quién es más libre? ¿Aquel que compra tomates y sandías en un mercado o aquel que piensa libremente y no se guía por dogmas o por líderes espirituales o religiosos, militares o políticos? ¿Quién es más libre? ¿El que sigue una línea política por fanatismo? O aquel que es un libre pensador? Pues que estás hablando ¿Quién ahí es más libre? de la elección, que Exacto, es otro concepto, pero que va unido con exacto, la idea de libertad, de elección. exacto. Por ejemplo, una de las cosas que propician algunos que se autodenominan libertarios es Ah, la minimizar las restricciones que el Estado ejerce o las coacciones que el Estado puede ejercer sobre las personas, ¿ya? exacto. Y entre más pequeño el Estado, obviamente tienen más margen de acción y ahí ellos dicen que tienen más libertad. ¿No? ¿Libertad de qué? ¿Ah? Quizás de hacer alguna trampa en la venta o compra de servicios, no lo sé, me lo pregunto, ¿ya? O en la libertad de quizás transar algunos productos a precios extraños, o de vender o comprar algunos productos, porque al final siempre el concepto de la libertad se va a traducir en la venta y compra en un mercado, Pero también, omitiendo, como te señalaba yo, la ética. Con sí, esto termino. sí, sí. La libertad ética, por ejemplo, ¿ya? O la libertad de maniobra, o la libertad de crear un proyecto de vida, que es como lo pensaban los existencialistas. ¿Ah? Siempre decían, la libertad consiste en asumir que estoy condenado a la libertad y que no puedo dejarla de lado. Es como el pensamiento de Sartre. Y por lo tanto, la única forma que tengo yo de hacerme cargo de mi libertad es crear una ética a través de mis acciones. ¿Mm? Pero eso, de esas cosas yo no escucho en los espacios políticos. No, 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 en general. Lo que pasa es que ahí hay una idea, creo, que uno de los efectos perniciosos de lo que se llama proceso neoliberal es que lo que decía, básicamente es como una sociedad tipo orwelliana, que se basa en el consumo, en el hedonismo, en la individuación, es un proceso de individuación muy fuerte, ¿ya? Entonces, Sí, eso genera eh, muy probablemente todas estas patologías, las depresiones, no sé, los cuadros de ansiedad, los suicidios, ahí tocando a Durkheim, inevitablemente, y otros. sí, Eh, entonces, claramente, estos conceptos de libertad es como, básicamente es como el debate de democracia que se da en ciencia política. Entonces nosotros acá hablamos de Schumpeter. Schumpeter también en economía se estudia mucho, pero en ciencia política también al definir democracia. Cuando sí, dejémonos de mal utilizar la palabra democracia. Democracia es un procedimiento mediante el cual las personas eligen por medio del voto. Punto. Lo demás es pura cháchara. No hay democracia popular, como dicen los rusos. No hay democracia, no, es el sistema, es un mecanismo, se acabó. En el caso del neoliberalismo a nivel societal,
ocurre que también este proceso de individuación genera lamentablemente una atomización que también se puede mal entender, porque en el fondo nos vamos hacia adentro, cada uno busca su propio interés y probablemente Exacto, estamos retrotrayendo a aquellos, esto como, no es un estado de naturaleza, porque, ahí aparece el Estado para los neoliberales. No, 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 existen las leyes, existen los contratos, ¿ya? Existen las instituciones, y viene toda una tradición de institucionalismo económico que la ciencia política también toma con mucha fuerza, se la roba a la economía básicamente y dice, bueno, y el derecho también, dice, bueno, entonces, como sabemos que aquí hay una competencia y cada uno busca su propio interés, el límite está en la ley. Y ahí es cuando exactamente. los libertarios se vuelven minarquistas y dicen, ok, Estado mínimo, pero tiene que haber un Estado porque es un mal necesario. No podemos eliminarlo porque tiene que haber un marco, un rayado de cancha que diga, perfecto, tú eres libre, cálmate un poco, o sea, la libertad tiene su límite, es decir, Lo que pasa es que ahí viene, la perdona que te propiedad, interrumpa ahí, es la súper privada. interesante lo que estás señalando, solamente para profundizar tu idea, es que ahí viene el capítulo 8 de Darle una vuelta, donde hablamos de Nozick. Y Ah, Nozick precisamente sostiene que una de las funciones primarias del Estado es que es un monopolista natural de la fuerza. No sé si te acuerdas de ese capítulo cuando hablamos de esa cuestión. sí, Entonces, también para los minarquistas, el valor esencial que ellos tienen, la condición ética básica, es la seguridad del Estado, es la seguridad de la propiedad privada. ¿Ya? Y por eso el Estado, claro, hay una cierta minimización del Estado, pero tiene un cierto límite que precisamente está en que ellos siempre están pensando es que ese Estado sí tiene fuerzas armadas. claro, exacto. Claro, si eso es básico, puede carecer de otras cosas, pero no puede carecer de fuerzas armadas, porque si no tiene fuerzas armadas, esto se transforma en un caos y van a venir hordas, ¿no?, de bestias a apropiarse de mis cosas o a quitarme mi propiedad privada. Pero Si ese es el asunto, esa el filosofía, Estado se transforma pero en el monopolista que garantiza que la propiedad exista. esa filosofía igual viene de antes, estaba por ejemplo, la tragedia de los comunes, que también se estudia mucho en economía y en derecho y en ciencia política, en el fondo que es el origen de los derechos de propiedad se justifica porque si no establecen Sí, límites, los bienes comunes básicamente sí, se subutilizan, se sobreexplotan, entonces tiene que haber un control. Eh, y ahí está, bueno, precisamente el origen de los derechos de propiedad. Se pasa mucho, de hecho, claro, como decía, en ciencias sociales más institucionalistas, más conservadoras, pero lo que a mí me interesa aquí en este tema es que en el fondo que hay una paradoja de lo que se llama neoliberal o de esta idea de neoliberal que genera un conservadurismo muy fuerte y se tiende a asociar eh, en los hechos históricos y los proyectos políticos al neoliberal, curiosamente, lo liberal en teoría no va por el status quo, sino que va por cambio. no, Ah, ya, liberal es diferente de neoliberal. claro, entonces el neoliberal termina siendo conservador por esto que estamos conversando, que es un fenómeno hoy en día. Es, Puedes planteártelo al revés también, ¿ah? Si en el fondo el conservador es el que adopta estas ideas neoliberales porque sirve para su interés. la ciencia política, por lo menos, habla de la teoría de la acción racional, y establece que existen experiencias en las cuales sí se ha dado. Y voy a dar un ejemplo, ese fue mi tema de licenciatura de tesis, que en algún momento voy a Dale, dale. retomar, que tiene que ver con los procesos de la Europa del Este. O sea, ¿cómo es posible que 70 años de socialismo desde arriba, ya como experimento político y económico, terminara tan rápido y de una manera tan trágica en Rusia, por ejemplo? Que explica, Ah, ese es un temazo. que explica básicamente por qué tenemos incluso auges de nacionalismo. Eso es muy curioso. Se mezclan hoy en día nacionalismo, conservadurismo, en Rusia también, o sea, la iglesia ortodoxa tomó mucha fuerza, el Estado vuelve a tener el protagonismo, pero en algún momento también esta idea de capitalismo popular inicialmente, que quiso derivar en un Sí, neoliberalismo a lo receta FMI,
fue un fracaso y que básicamente explica por qué muchos que se hacían llamar comunistas, que tenían las imágenes, ¿cierto? Y cantaban la Internacional Socialista, etcétera, etcétera, se pasaron a una ideología neoliberal tan rápido en 12 días. 12 Sí, días, sí, sí, sí. 12 días. Entonces, Oye, ese tema lo vamos a tratar en el futuro claro, cuando hablemos del socialismo, ¿ah? sí, Oye, ¿no? pero ahí, por ejemplo, a mí me hace mucho sentido tocarlo con los sociólogos más clásicos, ¿ya? Porque acuérdate que para Marx, la estructura de la economía, la que genera la superestructura es precisamente la economía. La economía es en el fondo el fundamento de la sociedad, Sí, ¿ya? O la que define, por ejemplo, la superestructura, ¿ya? En la superestructura recuerda que está como el arte, las instituciones políticas, las leyes, etcétera, la ideología también, ya sí, lo que la gente piensa. exacto. Pero, por ejemplo, hay pensadores como, citando acá falta acá el sociólogo para que critique, porque yo me quedo en los clásicos. Pero Comte, por ejemplo, para él el fundamento de la sociedad son las ideas, no la economía. Y también lo puedes plantear que Weber tiene bastantes componentes donde él señala que es posiblemente la religión la que genera en el fondo el capitalismo como tal. ¿Ya? Y ahí está su famoso libro eh, El, donde habla sobre eso, ¿no? el espíritu protestante, no, la ética La protestante ética protestante y el espíritu del capitalismo, es un libro, ¿ya? es un librazo No, de ese capítulo es un clásico, de sí, economía y sociedad. eh, exactamente. Entonces también tú te podrías preguntar al mismo tiempo si algunos pensadores sostienen que la economía es la que crea la superestructura, otros las ideas, otros la religión, ¿por qué no pueden ser los nacionalismos? También. Del nacionalismo también podría quizás ser la estructura y pensar los otros elementos como la superestructura, ¿ya? Como un ejercicio teórico abstracto, ¿ya? Simplemente de esa perspectiva. Claro. Entonces nosotros podríamos decir que quizás lo que derrumbó como hipótesis a la Unión Soviética fueron precisamente los nacionalismos de esa época. Y Efectivamente. podríamos hablar que posiblemente, mirado así, el nacionalismo es mucho más potente que la propia economía para sostener un país o una nación. ¿Ya? Eso queda ahí como una hipótesis que podríamos elaborar después, más adelante. Y Claro. que lo que destruyó a Gorbachev en el fondo y a la Unión Soviética fueron los nacionalismos. Bueno, dicho sea de paso, Gorbachev murió hace Hace muy, poquito. muy Y poco. pregunta, dado el contexto actual, ¿no tiene el mismo peligro no está enfrentando actualmente la Unión Europea el mismo peligro? Yo creo que sí. O sea, todo indica. No, los nacionalismos no podrían derribar, así como derribaron a la Unión Soviética, no podrían derribar la Unión Europea, porque así como está la cosa, Que, no me parecería extraño que se derrumbara como un castillo de naipes como se derrumbó la Unión Soviética. es que es el tema, como probablemente como síntesis de lo que hemos conversado, que el gran problema del neoliberalismo que genera desacoplamiento probablemente o menor afecta la cohesión social. Ese es el gran social, Eso es política terrible. y el gran tema que los sociólogos también clásicos, ¿cierto? Y los nuevos, Simmel y otros también ven, eh, genera un problema que yo creo que ni siquiera este proceso llamado neoliberalismo puede dar respuesta. Por eso creo que probablemente el neoliberalismo no es una escuela económica, no es una escuela Es económica, interesante. ni tampoco es una corriente de pensamiento establecida como probablemente la escuela de Frankfurt, lo tuvo en su momento, como, no sé, los institucionalistas, los neoinstitucionalistas, en ciencia política, en la economía, en todas esas asociaciones en general hay escuelas. No es una escuela económica, no es, sino que es más bien un conjunto de principios y medidas tomadas, ¿cierto?, a partir de instituciones financieras internacionales como el FMI, el Banco Mundial, con un paquete de medidas que tienden a liberalizar, ¿cierto?, el sistema financiero, eh, el, 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 sistema educativo y que afecta a otros, digamos, funciones sociales de un país. Por ejemplo, lo que hablamos, la educación, la salud, el sistema de La pensiones, previsión. la previsión, el La sistema vivienda que estuvo en la polémica ahora con la vivienda. el Entonces, proceso constituyente. por eso también, y eso también creo que es importante, porque cada vez que uno habla con una persona, eh, digamos, más conservadora o una persona que tiende a rehuir de estos debates que dicen, no, el neoliberalismo, en el fondo, tú no sabes lo que es neoliberalismo, te dicen. Lo he hablado con amigos economistas y con abogados que son Sí, más conservadores. En el sí, fondo, no, sí, lo niegan. es un proceso que afecta a estas dimensiones y que tiene su filosofía, lo que ya hemos conversado acá,
en el fondo entiende, Antiguas, ¿ah? claro, que en el fondo rescata la idea de la mano invisible, rescata la idea del interés particular, ¿cierto? En el fondo que cada persona busca su propio interés y que busca aumentar sus beneficios y reducir sus costos en todo orden de cosas, en las decisiones que toma y en consecuencia en las interacciones sociales que genera a nivel grupal, después a nivel comunitario, después a nivel regional, provincial, y de ahí a nacional, y de ahí a internacional incluso. Y ahí estamos hablando incluso de términos de intercambio internacional, ahí tenemos organismos internacionales, pero que siempre, pero que yo insisto que pienso que parte no de algo espontáneo, sino algo de más bien pensado, creado y aplicado. Eso creo. Exactamente. Y que ha permeado muy Oye, fuerte. Francisco, ha sido súper interesante, pero yo creo que ya estamos, Sí, creo que está bien. ya, para no aburrir a la gente, Sí, a ver si después tiene la paciencia de a verlo. alguna persona de que nos llegue hasta este punto. Te Ahí quiero está. agradecer realmente que hayas estado acá. Espero que nos sigamos, que este sea el inicio de una nueva etapa, ¿no? De una nueva temporada. Y si el año pasado logramos hacer 8 capítulos, ahora tenemos que hacer 9. Claro. Nos quedan Ahora 8 por delante, vamos a por invitar lo más menos, gente. Vamos a invitar más ¿ya? Y personas. Ya ojalá hay que ampliar esto. hay que ampliarlo ya y en algún momento se va a incorporar William y Claudio a lo menos. Te quiero agradecer y nos vamos a estar viendo. Yo creo que ojalá podamos mantener esto con una regularidad, pues antes lo hacíamos cada 2 semanas. Quizás veamos cuando pongámonos de acuerdo por interno cuando nos juntamos nuevamente. Y podríamos tratar nuevamente, partir quizás con este tópico del neoliberalismo, para escuchar otras opiniones también, y nos vamos anclando hacia el otro tópico esencial, que lo que es el socialismo. Claro. Y respondemos esa pregunta. Hay, hay otros amigos que me gustaría probablemente invitar. Hay un youtuber que se llama Roberto Gormas, hace un programa que se llama Economía y Guerra, y él es mucho más keynesiano, más neoclásico, y tiene datos también, es economista. Excelente, Podríamos invitarlo. excelente. Ahí, solamente como una anécdota, hasta donde yo entiendo, Adam Smith jamás habló de la economía, no la entendía como la entendemos nosotros, como por ejemplo del rol central del Estado o de la inversión, no lo entendía en esos términos, No, porque era otra época. sino que la entendía, era otra época, no estaba esa teoría desarrollada, que se elaboró en mediados del siglo XX, yo diría. ¿Mm? Es Piensa, algo moderno, como nosotros lo entendemos, es algo más moderno, Ricardo, contemporáneo, yo diría. claro, Ricardo fue el que desarrolló aún más los términos de intercambio, más lo que se llama la teoría del comercio Sí, internacional. economía, sí, también lo podríamos citar y quizás abarcar otros tópicos. Oye, te quiero agradecer un montón, realmente estoy súper contento, espero que esto haya sido de tu agrado también Sí, muy y bueno. nos estamos juntando a la brevedad para seguir con los otros capítulos. Nos saltamos aquí algunas preguntas que las podríamos retomar, nos faltó la relación capitalismo con ética y también responder esa pregunta que está ahí, porque la dejamos pendiente. ¿Existen los mercados libres o Como no? Tremenda pregunta. voy a stop recording. Porque ya, así que Ok,